ahora lo das al individuo como renta, entonces la demanda marshalliana que vos tenés, que depende de P de X, de P de Y y de E, ¿qué sería E? E es el gasto mínimo que vos necesitas para alcanzar U0, ¿me entendés? El que vimos antes. Si yo te doy ese gasto mínimo, que es plata, y te la doy ahora como renta, como restricción, se supone que la demanda, el punto de tangencia, como bien dijo un compañero por ahí, tiene que ser el mismo, con lo cual la demanda marshalliana evaluada en el gasto mínimo como renta tiene que coincidir con la demanda hicksiana que te llevó a vos a ese gasto mínimo. ¿Se entendió la relación 3? ¿Sí o no? Sí. Vamos a la 4. Bueno, la 4 es lo mismo. La 4 es lo mismo para I. La 4 es exactamente la misma para I. ¿Está bien? Bueno, después la relación 5 lo que me dice es que hay una relación inversa entre el lambda de la max-U y el lambda de la min-G. Formalmente, el lambda que vos obtenés en la minimización de gasto es 1 sobre el lambda marshalliano, pero digamos que eso no explica mucho. Sí, recordemos que el lambda marshalliano era el lambda que definía la utilidad marginal del dinero. Eso sí era importante y de hecho lo repasamos la clase pasada y lo estudiamos la clase pasada. Vamos ahora a la relación 6 y 7, que son las otras maneras de ver la dualidad. ¿Cuáles eran? Bueno, yo les dije, si vos hiciste máxima tu utilidad, encontraste una demanda marshalliana que depende de los precios y el ingreso. Si ahora te digo, minimizá gasto, sujeto a que querés alcanzar la utilidad que hiciste máxima antes, la demanda hicksiana que obtenés para esa utilidad máxima como restricción tiene que ser igual a la demanda marshalliana que dio origen a esa utilidad máxima. ¿Me entendés? Lo mismo para ahí. O sea que esas son las dos maneras de entender la dualidad. Acá tienen varios ejercicios para hacer. El primero de los ejercicios es muy sencillo. Sería hacer el ejercicio que yo les di la clase pasada, pero en vez de ser numérico, es ahora genérico. Se los voy a ir describiendo para que lo vean. Es muy pavo, muy pavo. ¿Se acuerdan que de la MAXU la clase pasada encontramos como resultado que para un ingreso de 10, precio de los bienes de 1, encontramos que las cantidades de los bienes eran 5 cada uno y la utilidad máxima 25? ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí o no? Sí, los ejercicios de las pasadas. Exacto. Si vos ese ejercicio, y esto es lo que van a ver la clase la semana que viene, lo hicieras de manera genérica, ¿qué significa hacerlo de manera genérica? Si yo en vez de tener, que es lo que van a hacer ustedes en realidad, porque los ejercicios van a ser así, no numéricos, como este que está acá. Si vos hicieras el ejercicio de máxima utilidad para una Cobb-Douglas X por Y, sujeto a un ingreso M, a un PDX y a un PDI cualquiera, las demandas marshallianas que encontrarías son, para el bien X, M sobre 2 PDX, para el bien Y, M sobre 2 PDI. Fíjate que si reemplazáramos M y los precios por los valores de la clase pasada numérica, corroboramos de que nos den 5 cada uno. ¿Sí o no? ¿Sí o no? 10 dividido 2. Sí, sí. ¿Viste? Bueno, ¿qué quiere decir? Que este ejercicio que está hecho para un mundo genérico tiene que responder también al ejercicio numérico que hiciste conmigo la semana pasada. Y vamos a ver la utilidad. ¿Cuánto era la utilidad máxima que obtuvimos para esos niveles de precios y rentas? ¿No era 25 acaso? 25. 25. Sí. ¿Cuánto sería m cuadrado dividido 4pdx, 4pdx por y? 20 m era 10. dividido, 20 ¿no? dividido 4 por... Claro, 4. ¿Cuánto te da? M era 10. M 10 era al 10. cuadrado 10 al me da cuadrado, 100. 100. De 100. 25. ¿Y abajo? Claro, o sea que Claro, 25. llegaste, ¿está? ¿Se entendió? Sí. O sea que bueno. Ahora podemos hacer la Cobb-Douglas para este mismo, el que yo hice de minimización de gasto. ¿Se acuerdan que después hice la minimización de gasto para ese mismo ejercicio numérico? ¿Se acuerdan cuáles eran las demandas hicksianas y marshallianas? Sí. Deberían de ser las mismas si estoy en el punto dual. Cuando lo hicimos matemáticamente me dio lo mismo, me daba 5, 5 y el mínimo gasto ¿cuánto era? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto era el mínimo gasto? 10. ¿Era 10? ¿Sí o no? Sí, sí. Sí, era 10. Si vos hicieras la minimización de gasto para esta función, aplicando condiciones de primer orden, etc., llegás a que la demanda hicksiana de X es raíz cuadrada de U0 PDI dividido P de X. A ver, ¿cuánto es U0 si yo quisiera un U0 de 10? Perdón, de 25. ¿No es 25? ¿No era 25 mi utilidad máxima acá? Sí.
La raíz cuadrada de 25 por PDI sobre PDX, si PDI y PDX valen 1, ¿cuánto me da? 5. 5. ¿Cuánto es el consumo de I para esos mismos valores o parámetros de la clase pasada numéricos? ¿Cuánto es? 5. 5, Lo mismo. claro, lo mismo, claro. ¿Y el gasto? ¿Cuánto sería el gasto? La función de gasto representada para esta función genérica es U0, perdón, U0 no, me estoy confundiendo, es 2 raíz cuadrada de U0 PDX PDI. La raíz cuadrada de U0 PDX PDI, ¿cuánto es? Dijimos 5, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Si multiplicás 5 por 2, ¿cuánto te da? 10. 10, que es el gasto mínimo que vos necesitas para encontrar 5 de X, 5 de Y. O sea que ya verifiqué las dos cosas. Ahora tendría que verificar, bueno, acá hay un ejercicio para cuasi lineal, este se lo voy a pedir que lo hagan ustedes, ya lo van a ver. Y acá hay otro más para otro tipo de preferencias. Bueno, ¿qué hice ahí? Mostré la dualidad, mostré la verdadera, ¿entendés? Probé otra vez dualidad. Ahora, ¿qué pasa? Yo ahora tengo que mostrar los puntos que no corresponden a la dualidad, que les dije antes, serían los puntos que no están sobre las curvas, los puntos que digamos que hacen, distinguen, digamos, hacen distintas, o sea que a la hicksiana y de marshalliana. ¿Y de dónde parto? Bueno, si vos partieras del punto dual y variar el precio de un bien, como por ejemplo el bien X, el cambio en la cantidad demandada del bien X, que está sobre la marshalliana, se define como el efecto total del cambio en la cantidad demandada cuando cambia el precio. ¿Qué es el efecto total? El efecto total es el total del cambio que hubo en la cantidad consumida del bien cuando cambió el precio sobre la marshalliana. Ahora bien, ese efecto total, para los que hayan estudiado para hoy, lo cual supongo que habrá sido la mayoría, vio ¿Se que se puede divide descomponer en el efecto exactamente. ingreso y el efecto... Muy bien, muy bien. Lo vamos a descomponer. Una parte de este cambio, como dijiste bien vos, se descompone en el cambio en la cantidad demandada que se da sobre la hicksiana. Ese cambio en la cantidad demandada sobre la hicksiana es un cambio pura y exclusivamente en la composición de la canasta que vos consumís, pero que no tiene asociados cambios en la utilidad, porque solamente es el efecto sustitución. ¿Me entendés? Y después está el efecto de cuánto cambiaría el consumo de ese bien por la vía del efecto renta. El efecto renta sería, ¿qué pasa si te saco el subsidio que te di o si te devuelvo el impuesto que te cobré? Yo ahí quiero ver cuánto es el impacto de la cantidad demandada de un bien debido al efecto ingreso. Y esto se resta, porque la ecuación lo define así, menos este efecto, que es el efecto ingreso, va a depender pura y exclusivamente del signo que tenga la derivada de X respecto a M. Yo antes hacía toda la deducción de la ecuación de Slutsky, ahora ya no lo hago más, porque primero que no lo hacía ya ni siquiera presencialmente, porque digamos que son unas cuantas, son 3 o 4 pizarrones que tengo que andar llenando, y la verdad que no sé si aporta tanto. Pero créanme que a esto se demuestra y esto es empírico y esto da. El que le interesa me pide la demostración, le saco foto y se la doy. Es una demostración, ya les digo, de 3 hojitas, donde se demuestra que esto es verdad. Ahora bien, volviendo a la ecuación en sí mismo. El signo de la derivada de X respecto a M va a depender de qué dijimos, de si el bien es un bien normal o un bien inferior. ¿Se acuerdan que eso lo planteamos la clase pasada? ¿Sí o no? No, Sí. yo me olvidé, honestamente. Bueno, vayan a mirar y van a ver que si la derivada esta es positiva, el bien es normal. O sea que hay una relación directa consumo-gasto. Y si esta derivada es negativa, el bien es inferior. O sea que el bien es un bien anticíclico. Ah, sí, los tipos de bienes, sí, lo habíamos visto, Ahí sí, ahí está, me acordé, ahí está, perfecto. Entonces, fíjate, vos sabés que este signo de la derivada, mira, vos sabés esto, el signo de la derivada de X respecto a P de X siempre es negativo. Eso te lo mostré en la clase pasada, donde te demostré que las estáticas comparadas de las demandas hicksianas siempre estaban determinadas. Y dijimos que siempre la cantidad demandada en la hicksiana varía de manera inversa al precio. O sea que este valor que está acá es negativo. ¿Qué tiene que pasar para que el efecto del cambio en el precio sobre la cantidad
sea, ¿qué tiene que pasar para que el efecto ingreso acompañe el signo del efecto sustitución? Recordemos que este efecto sustitución es negativo. ¿Qué tiene que pasar para que el efecto sustitución sea acompañado por el efecto ingreso? O sea, para que toda esta segunda parte me dé negativa. O sea, para que menos esto me dé negativo. ¿Qué tendría que pasar? A ver, chicos, yo acá tengo un menos. X nunca puede ser negativo. ¿Por qué? Porque X es positivo por naturaleza, porque es un bien que se consume. Ahora, para que negativo por algo me dé negativo, ¿qué tiene que pasar con X? Con la derivada de X respecto a M, para que el signo S acompañe al efecto sustitución. Tiene que ser negativo. No, positivo. No, tiene que ser positivo. Tiene que ser positivo. ¿Por qué? Porque menos por más, más por más, con un signo negativo delante, me queda que todo esto es negativo, con lo cual esto acompaña el efecto sustitución. ¿Qué quiere decir? Cuando vos tenés un bien normal, el efecto ingreso acompaña el efecto sustitución y el efecto total te va a dar negativo de cajón. Ahora, si la derivada de X respecto a M fuera negativa, en el caso de que tengamos un bien inferior, ¿qué puede pasar? Puede pasar que, si bien contrarresta el efecto sustitución, no lo dé vuelta, o que lo dé vuelta, o que sea cero. ¿De qué va a depender eso? De la fuerza que tenga esta característica de bien inferior. De la fuerza que tenga esta característica de bien inferior. De manera tal que la suma de los dos efectos me terminará dando qué pasa con la demanda marshalliana. Con lo cual, si la pendiente de la demanda marshalliana es negativa, se dice que es un bien típico. Un bien típico es un bien que o es normal, el efecto de la renta, o es inferior, pero no anula al sustitución. ¿Me entendés? Cuando el efecto renta sea cero, ahí vamos a ver algo raro, y vamos a ver que la demanda marshalliana y la hicksiana son las mismas. Cuando el bien sea inferior y no sea Giffen, vamos a ver que el bien sigue teniendo pendiente negativa, pero vamos a ver, como les voy a mostrar en 2 minutos, que la marshalliana va a ser más inclinada que la hicksiana, las demandas. Y por último, en realidad, no por último, antes de lo último, también puedo tener que el efecto ingreso contrarreste y anule por completo a la sustitución. Yo les hago una pregunta. ¿Disculpa? Sí. En el bien inferior, la demanda marshalliana era más, se me perdió el concepto en comparación con la otra. Sí, vamos a ver ahora. Lo que te estoy diciendo no es correcto respecto a la relación cantidad-precio, pero sí es correcto respecto a la relación precio-cantidad. Ahora te voy a mostrar los gráficos. Ok. Cuando el bien es normal, la demanda marshalliana es más suave que la hicksiana. O sea que la hicksiana es más inclinada. Te estoy hablando de inclinación en un gráfico PQ. Okay. Cuando el bien es inferior, la demanda hicksiana es menos inclinada que la marshalliana. O sea, la marshalliana tiene más inclinación. Cuando el efecto ingreso es cero, las dos son iguales. Cuando el efecto ingreso anula por completo la sustitución, llegás al caso paradójico de un bien con demanda perfectamente inelástica. ¿Cuál es el bien con demanda perfectamente inelástica? El bien que tiene demanda vertical. ¿Me entendés? Sí, perfecto. Cuando el bien es Giffen, cuando el bien es muy inferior, este efecto renta puede anular y darle vuelta a la sustitución y te queda una demanda marshalliana con pendiente positiva. Eso es lo que voy a mostrar ahora. Una vez que veamos eso, ya estaría listo el tema. ¿Está bien? O sea, eso es lo que les voy a mostrar ahora con los ejercicios, con los gráficos que voy a mostrar, pero no están acá, porque el que está acá no me gustó mucho, así que hice 4 gráficos aparte. ¿Está? ¿Se entendió alguna pregunta? Así cierro esta filmina. Yo te hago una consulta. Sí. Capaz lo vas a decir después. Pero yo estaba relacionando lo que decías de los gráficos y las inclinaciones con los signos en la ecuación, digamos. Sí, muy bien tu apreciación. Sí. Ahí es al revés. Ahí es al revés. Claro. ¿Entendés? Esa era mi pregunta. Claro. Lamentablemente hay un tema ahí, y es que los signos estos, a ver, te estoy hablando de los signos numéricos, no los signos, sino los números. Pero como los números en realidad nosotros no le vamos a dar mucha bola, lo que le vamos a dar bola son a los signos,
no hay diferencia, ¿me entendés lo que te quiero decir? Respecto a los signos no hay Claro, diferencia claro. si vos mirás el gráfico de una manera u otra. Donde sí hay diferencia es solo en las magnitudes. ¿Por qué? Porque si vos definís la cantidad en función del precio y la pendiente te da -3, cuando vos definís la pendiente precio-cantidad te da -1/3. Pero ese es un Claro. problema, lamentablemente es un problema que tenemos los economistas, que hacemos las cosas mal. O sea, que bueno, no es que las hacemos mal. Marshall definió la demanda así, y bueno, como definió la demanda así Marshall, nosotros tenemos que definirla así. Pero entonces cuando cuando definimos una función y derivamos, estamos haciendo las cosas al revés. Pero de nuevo, en cuanto a los signos, no va a haber diferencia. El problema es los números. Pero como los números, ya te digo, no me van a interesar para nada, porque de hecho vos cuando analizás elasticidades, no analizás números. Entonces no va a haber problema. ¿Alguna duda más? Así yo paso a la otra filmina, a los gráficos. ¿Alguna duda? No. Bueno. Estaba pensando en si es un bien inferior y si es un bien típico. ¿Cómo se comporta? Cuando un bien es inferior y la demanda marshalliana tiene pendiente negativa, ese bien es típico, ¿me entendés? Un bien típico es un bien que tiene demanda marshalliana con pendiente negativa, que puede ser normal o inferior. El tema es que cuando el bien no va a ser típico es cuando la demanda marshalliana es una demanda perfectamente inelástica o un bien Giffen. Ahí es cuando el bien se transforma en un bien que no es típico. ¿Me entendés? O sea, cuando este efecto que está acá te anula por completo el sustitución o te lo da vuelta. Claro, está bien, cuando no es tan fuerte como un Giffen, digamos. Claro, el cuando no es efecto. tan fuerte como un Giffen y además, bueno, en el medio que no te lo anula. ¿Está bien? Ok, Bueno, ok. voy a dejar de compartir esto y vamos a la otra filmina, que es la donde armé todos los grafiquitos, que se llama efectos, después se los paso Es un PowerPoint que se llama Efectos, Ecuación de Slutsky. Ahora les voy a compartir Acá otra vez van a tener que hacer mucho esfuerzo en... Porque está medio... La cámara, no tengo buen teléfono, mi cámara es media pedorra, entonces el teléfono. Hay gráficos que me los... O capaz que soy yo que hago mal las fotos, que a veces las quemo, digamos, las pongo muy cerca y se terminan quemando. Sí, está medio... Bueno, acá tengo, miren, lo que hice acá es definir la ecuación de Slutsky, que está definida arriba a nivel teórico, para un bien normal. Entonces, veamos el gráfico. Este es el caso de un bien normal, donde el efecto ingreso acompaña al efecto sustitución. ¿Estamos bien? Entonces, miren una cosa. El punto A, están viendo el gráfico, ¿no? Sí, se ve. Bueno, el punto A es el punto dual, del que yo parto. En este punto dual, a Px0 el tipo consume x0. Ese es el punto dual. ¿Está bien? El precio ahora cae de P de X a P de X1. Esperen un minuto. Para un minuto. Bien. Estoy terminando una clase en Zoom. Ya, te llamo, chao. Perdón, pero mi hermano era... Y... Bueno. Básicamente, yo parto de P de X0 y consumo X0. ¿Está bien? ¿Sí o no, chicos? Hola. Sí, perfecto. Sí. El precio cae a P de X1. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo una primer cambio en la demanda marshalliana que me dice que yo me voy de X0 a X2. De X0 a X2.
¿Está bien? Ese es el efecto total. El efecto total vos lo ves sobre la demanda marshalliana. Es cómo cambia la cantidad demandada del bien cuando yo paso de X0 a X2. Ahora, ese efecto se divide en dos. Por un lado tengo el cambio en la cantidad demandada que va de A a B, cuando el precio cambia de P de X a P de X1, que se define como el cambio en la cantidad demandada sobre la egipciana, o sea, manteniendo el mismo nivel de utilidad, que es la primera parte esta. Y después, como el bien es un bien normal, el efecto renta acompaña el efecto sustitución. Ese efecto renta es el que me mueve de B, que es el punto sobre la egipciana, a C. ¿Me entendés? A eso lo llamamos efecto ingreso. Y acá, en este caso, el efecto ingreso acompañó al efecto total, con lo cual es el caso que vimos antes para un delta X, delta M positivo. ¿Está bien? Ese es el gráfico de un bien normal. Siempre es lo mismo. Parto del punto dual y veo cómo cambia la cantidad demandada al variar el precio a partir del punto inicial. Profesor, Sí. hay algo que no me quedó claro. Ese punto que dijo usted, el punto C, Sí. desde el punto B en adelante sería el efecto ingreso y el resto el efecto sustitución, o sea que en Claro. ambos, ese área sumada sería el efecto total. Exacto, claro, fíjate, el efecto total va de X0 a X2 y se divide en dos partes. Sí. De X0 a X1 el efecto sustitución y de X1 a X2 el efecto ingreso. ¿Me entendés? ¿Qué te dice que uno sea más grande que el otro? ¿Cómo? ¿Qué te dice que uno sea más grande que el otro, por ejemplo? No, eso no importa, no importa. Dale. No, eso no le des bola, no le des bola. Lo importante es que acompañe. Lo hice así para que sea más claro, pero nada te dice que tiene que ser más grande, no importa. Sí tiene que acompañar. Y una consulta, ahí en el punto C, cuando ya estás parado en el punto C, mi consulta es, ya no estás más en un punto dual, digamos, yo ya ahí estoy parado sobre la egipciana, pero no sobre la demanda marshalliana. Claro, el punto C sería un punto, mirá, piénsenlo de esa manera. Este gráfico, ya les digo, es tan incompleto. Ustedes tienen que profundizarlos más. Este gráfico se supone que tiene que salir del gráfico donde el tipo maximiza utilidad y minimiza gasto, pero luego de la maximización hace otro ejercicio de maximización. El punto C es un punto sobre la recta de presupuesto nueva, que es menos inclinada porque bajó el precio, ¿me entendés? Y en una curva de indiferencia más alta. O sea, el punto C sería, para el gráfico de la clase pasada, en realidad la clase pasada hicimos un problema que era para aumento en el precio. Este caso está hecho para baja. Con lo cual, si el precio bajara, la demanda marshalliana recogería el primer punto de utilidad y el segundo punto de utilidad, donde el segundo punto de utilidad tendría que ser una utilidad más alta. ¿Me entendés? ¿Entendés? El punto C es un punto en una curva de indiferencia más alta. El punto B y A están sobre la misma curva porque es el efecto de sustitución. El punto C sería el punto de una función de utilidad más alta. ¿Está? Ok, sí. Bueno, este caso que está acá, me están quedando 3 minutos, después cortamos y volvemos. Este caso que está acá es para las curvas cuasilineales, ya las van a estudiar estas con los chicos. Las funciones de utilidad cuasilineales tienen la característica que de alguno de los bienes en cuestión, no de los dos, y eso van a demostrar ustedes, piensen por qué no, pero no de los dos, pero de uno, la demanda marshalliana de uno de ellos no depende de la renta. ¿Me entendés? Son casos raros en los cuales un tipo compra lo mismo para cualquier nivel de renta. O sea, obviamente que si el tipo se queda sin trabajo no compra nada de nada, pero frente a pequeños cambios en la renta, el tipo no modifica lo que consume de ese bien. O sea que tiene un efecto ingreso cero ese bien. ¿Qué pasa? Un bien con efecto ingreso cero es un bien en el cual la demanda marshalliana y la egipciana coincidirían. ¿Me entendés? Con lo cual el punto A y el punto B y C están sobre la misma curva. ¿Por qué? Porque al no haber efecto renta, la demanda marshalliana y la egipciana coinciden en todos sus puntos. Sin embargo... Entonces, profe, ahí tendría varios puntos dual. Ahí está, no está. Muy bien tu pregunta, era lo que iba a decir después yo. No, y lo pido que lo demuestren. Se ponen en su casa y lo demuestren. El único punto dual es A. Los demás puntos no son duales. En el punto C y B son dos puntos que comparten las mismas funciones.
Sin embargo, para el punto C, la utilidad es más más alta que en el punto B. Van a tener que probar. Ahí se demostraría con el gráfico que hicimos en la clase pasada de U0, Claro. que no toca ese punto. Exactamente. Por eso les pedí que esto lo complementaran. Por eso les di laburo a ustedes. O sea, si ustedes entendieron bien los efectos ingreso y sustitución, y como bien dijiste vos recién, si hicieras estos gráficos que yo largué acá, los dedujera, de las curvas de utilidad también, podría haber corroborado que C y B son puntos que están sobre la misma curva de demanda higsiana, porque son la misma, la higsiana y la marshalliana, pero la marshalliana nunca puede tener utilidad constante. O sea que el punto C está definido para un punto de utilidad más alto que el punto B. Lo van a tener que verificar. Verifíquenlo, que el único punto dual ahí es A. ¿Tá? Tienen como tarea probar eso. No es difícil. Tienen que partir de un gráfico donde la maximización de utilidad y la minimización de gasto son tales que el efecto ingreso es cero. Entonces, al punto donde vos te vas, el dual es el mismo, pero el punto donde te vas en la curva de demanda marshalliana sobre la nueva recta de presupuesto contiene la misma cantidad de X que el otro, ¿me entendés? Como vos tenés la misma cantidad de X, te vas a un mismo valor de X, que sería X1, pero te vas a un mismo valor de X, que es X1, sobre B, que tiene utilidad constante, y sobre C, que tiene más utilidad. Pruébenlo. Pruébenlo, después me lo dicen. El que lo hace me lo muestra y lo vemos. Bueno, ahora viene el caso de un bien inferior no Giffen. Y acá viene el hecho de que yo les contaba antes que cuando tenemos un bien inferior no Giffen, el efecto ingreso no lo anula, pero sí contrarresta el efecto sustitución. Pablo, disculpa, no se escucha. Ahí está. Ahí está el audio. Digo, volviendo al tema, ahora sí. Como el bien es inferior, la ecuación de Slutsky para un bien inferior, recordemos, o los efectos ingreso y sustitución para bienes inferiores, ¿qué demuestran? Demuestran que si el bien es inferior, pero no es Giffen, el efecto ingreso contrarresta el efecto sustitución, pero no lo anula. Entonces me queda una demanda marshalliana más inclinada que la higsiana. Entonces, fíjense, partimos del punto dual, P de X0 a X0, ¿me entendés? El precio de X cae a P de X1. ¿Qué pasa? El efecto sustitución dijimos que iba de A a B y estaba dado sobre la higsiana. O sea que de X0 a X1, acá está, plum, efecto sustitución. ¿Está bien? ¿Hasta ahí? ¿Van entendiendo? ¿Sí o no? Sí. Bárbaro, para que tengo ahí está. ¿Qué pasa? Como el bien es un bien inferior, cuando ahora analizo el efecto de la devolución del impuesto que le cobré a este tipo, recordemos que acá yo le estoy cobrando impuestos al tipo, para mantener el nivel de utilidad constante. ¿Por qué le estoy cobrando impuestos para mantener el nivel de utilidad constante? A ver, que alguien me responda. ¿Porque el precio bajó, puede ser? Claro, porque el precio bajó. Cuando el precio sube, te doy subsidio para mantener utilidad. Cuando el precio baja, te tengo que cobrar un impuesto para que no aumente tu bienestar. Bueno, cuando ahora te devuelvo el impuesto, que lo que quiero ver es cómo reaccionás vos frente al cambio en el ingreso real, como este bien X es particularmente un bien Giffen, ¿qué pasa? Perdón, inferior, ¿qué pasa? Te vas, de B me voy a C. ¿Por qué? El incremento en el ingreso real, producto de que el precio cayó y tu ingreso real aumentó, como es un bien, el bien X es un bien inferior,
vos de los bienes inferiores consumís menos cuando aumenta tu renta. Entonces yo veo qué pasa, que me voy de B a C, con lo cual el efecto ingreso contrarresta en parte la sustitución, pero no lo anula. ¿Por qué? Porque todavía la cantidad demandada de este bien sigue teniendo relación inversa con el precio. ¿Por qué? Porque el efecto total, ¿cuánto es? El efecto que va de A a C, que me va de X0 a X2. O sea, este es un bien típico. Es un bien inferior, pero desde el punto de vista de la demanda marshalliana, continúa siendo un bien típico. ¿Se entendió? Acá abajo dice el grafiquito, mirá. Efecto total de X0 a X1. Efecto ingreso de X1 a X2, efecto sustitución de X0 a X1, efecto ingreso de X1 a X2, efecto total de X0 a X2. ¿Estamos bien? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Bien. Después este gráfico se los paso. Vamos ahora a, ya hicimos todo, vamos ahora a bien Giffen. ¿Cuál es el bien Giffen? El bien Giffen es un bien cuyo efecto ingreso anula el sustitución. Me morfé uno, chicos, que lo tienen que hacer ustedes, que sería el caso donde el efecto ingreso anula por completo el sustitución, con lo cual te queda una demanda con pendiente como 0, o sea, una demanda perfectamente inelástica, ¿no? La demanda perfectamente inelástica es una demanda donde la cantidad que vos consumís a P de X0 y a P de X1 es la misma. ¿Por qué? Porque al sustituir comprás más o menos de acuerdo a lo que haya pasado con el precio. Pero el efecto ingreso después anula por completo el sustitución, con lo cual me queda que el efecto total es 0. Cuando vos tenés efectos totales 0, estás en presencia de demandas perfectamente inelásticas. ¿Está bien? Y este es el caso del bien Giffen. El bien Giffen, el efecto ingreso anula y da vuelta en sustitución. Entonces me queda una demanda con pendiente positiva. Fíjate, el punto A es el punto dual. El precio cae de P de X a P de X1. La cantidad demandada sobre la egipciana vamos de A a B. O sea que de X0 a X1 es el efecto de sustitución solo. Como el bien es un bien inferior, ¿qué pasa? Cuando le devuelvo el impuesto que le cobré, el efecto sobre este bien del incremento en el ingreso es tan negativo, tan inverso, que la cantidad demandada cae de X1, me voy a X2. O sea, el efecto ingreso me lleva de X1 a X2, y si te fijas, cuando uno el punto inicial, el dual A, con el final de la demanda marshalliana, que es C, ¿qué me terminó quedando? Una demanda marshalliana con pendiente positiva, que es esta que está acá. ¿Se entendió? ¿Y cuál sería el caso de en donde, viste que vos dijiste que el efecto total es igual a 0? Claro. El caso que tenemos que pensar nosotros, que son demandas perfectamente inelásticas. Claro. Es el caso en el cual, mirá, muy fácil, es el caso en el cual el efecto ingreso va de X1 a X0. Entonces te quedás con que el punto A y el punto B están los dos para X0, ¿me entendés? Claro, claro. En este caso, por ejemplo, estaría el efecto final, digamos, termino consumiendo menos de lo que estaba consumiendo inicialmente en el punto dual. Digamos. Claro, en el caso que es Giffen. En este caso, claro. En el otro consumiría lo mismo, como que no cambiaría. Okay. Porque el efecto ingreso te anula por completo la sustitución sin dártelo vuelta. Claro. Sería el único caso que me quedó por hacer, pero eso lo pueden hacer ustedes, se van a dar cuenta que no es nada complicado. Bienes Giffen son bienes, ya les dije, caracterizados por ser o de reserva de valor, que cuando sube más el precio la gente los compra más, como por ejemplo la moneda extranjera, etc. O bienes suntuarios, que son bienes que reflejan estatus, con lo cual la gente los compra más cuanto más caros son, porque la característica del bien no es tanto su funcionalidad para consumo de satisfacción de necesidades, sino para efecto de demostración, ¿me entendés? Me compro un Mercedes, no sé, tal auto aumentó de precio o tal producto aumentó, vale más, con lo cual lo compro, porque de esa forma me muestro socialmente como un tipo de alto nivel, qué sé yo, con un tema de deseo. ¿Está bien? Bueno, acá terminamos con la teoría del consumidor. Queda ahora para hacer dos prácticas seguramente.
vamos a hacer seguramente 2 prácticas, en la metodología van a ser 4 clases teóricas y 2 clases prácticas. Las clases prácticas, les digo, por lo general, se les va a mostrar ejercicios ya resueltos y va a ser duda de consulta de qué está hecho ahí, ¿tá? Es un poco contar qué se hizo, no paso a paso, porque la verdad que... ¿Hay alguna guía para que podamos ir haciendo? Los chicos van a mandar. Yo ahora mismo voy a ponerme en contacto con ellos. Guía práctica de ejercicios hay mucho, sí. Y también hay exámenes viejos. Pero eso tiene que estar todo guardado ya en el Drive, ¿eh? Me parece que los chicos ya lo pusieron. Los exámenes lo vi, lo que no vi fueron las guías yo. Sí, tienen que estar en el Google, estoy seguro porque los chicos en eso son recontra cumplidores. Sé que guías hay y tienen que estar en algún lugar del Classroom. Sí, seguro. estaban, yo las vi en el Drive. Fíjate en la parte de cada tema que tenés, no entres en parciales, sino en cada tema, en materiales, ya hay una parte donde dice guía práctica. Hay un montón y encima están resueltos también. Así que eso va a estar. Yo ahora voy a hablar con ellos. ¿Puedes subir este Power? Sí, yo lo Dale, subo. gracias. Yo lo subo. Perfecto. En el caso que no lo pueda, porque hay un tema de que las fotos están pesando mucho. Ayer me pasó con otra materia de matemática para economistas que lo quise colgar en materiales y me lo rebotó, porque se ve que a veces las fotos pesan mucho. En el caso que no pueda subirlo ahí, que sería el ideal, lo mando al Classroom. ¿Tá? Yo primero lo voy a subir en materiales de la facultad, para que todos lo tengan. Y si no logro subir porque es pesado por las fotos, lo cargo en el Classroom. Pero ahora mismo lo estoy cargando, ¿está bien? Dale, gracias. Bueno, péguenle una mirada a todo esto, miren que las clases prácticas van a depender de que ustedes tengan los conocimientos teóricos frescos, ¿tá? Y ya el próximo set de clases teóricas va a venir teoría de la firma. Teoría de la firma seguramente va a venir no la semana que viene, sino la otra. Vamos seguramente a tener 2 clases de teoría de la firma. Después una clase seguramente de equilibrio parcial, equilibrio general, y ya estaríamos terminando para los exámenes. Acuérdense que cada 2 clases teóricas vienen 2 clases prácticas, así que vamos encaminándonos de esa forma, ¿está bien? Pero bueno, acá llegamos como fin a la parte de teoría del consumidor estática. O sea, Perdón, disculpe la insistencia. Estoy ahora en el campus, es donde dice material práctica, dice equilibrio parcial. ¿Esa es la práctica de esto? No, fíjate en el Drive que pasaron, no me acuerdo dónde lo pasaron. Ahí lo mando al grupo, se hacen en el de WhatsApp, si querés te mando el link. No, las guías esas deben de estar, me parece, en el Classroom, porque yo en la facultad cargo todo lo teórico y por ahí la parte práctica los chicos no la cuelgan ahí. Ahí puede ser. Lo teórico está todo en el campus de la facultad. Ahora, el material de las guías prácticas por ahí está en el Classroom. Seguramente está. ¿Ya? Yo esto lo voy a cargar, yo esto lo cargo ahora en materiales de la parte teórica del aula virtual. Ahora, la parte de ejercicios, de nuevo, eso arreglo con los chicos, por ahí ellos lo cargan en otro lado. ¿Está bien? Está, perfecto, muchas gracias. Ahí mandé la guía de teoría del consumidor al grupo. Muy bien, gracias. Bueno, yo ahora arreglo con los chicos para que les fijen las fechas de la semana que viene. Seguramente será lunes, miércoles. Si hace falta una más, hacemos una más. Pero de nuevo, la dinámica de las clases prácticas va a ser que el material ustedes tienen que tenerlo primero leído para salvar dudas de los ejercicios en sí mismos, ¿no? La idea no es ponerse a hacer un ejercicio online, porque los chicos no tienen el equipamiento y yo tampoco. Con lo cual el ejercicio ya te va a venir resuelto de antemano. Vos tenés que primero verlo y preguntar si tenés alguna duda, digamos, ¿no? Pero así va a ser un poco la mecánica. De nuevo, no podemos hacer ejercicios online porque no tenemos la tecnología. ¿No? Tenés que tener una tablet y un buen lápiz como para andar escribiéndolo, y yo creo que los chicos en este momento ninguno lo tiene y yo tampoco lo tengo. Así que va a ser escrito. ¿Está? Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, ¿cierro? Sí. Listo, Muchas gracias. Chau. Muchas gracias. Chao, profe. Chau.